La primera pregunta sería, ¿hasta dónde se deben fundamentar los presupuestos que usted nombró? Y pedirle un poco que desarrolle los dos presupuestos, esclareciéndolos y fundamentándolos un poco más. En realidad, los presupuestos, en este caso, procuran fundamentar el enfoque general del tema. Para entrar en qué es la filosofía, lo que me parece razonable es tratar de entender el ser de la filosofía desde su origen histórico, en la tradición cultural griega. Esa intención de entenderlo a partir de su origen es lo que requiere cierto fundamento, y por eso yo he recurrido a un primer presupuesto, que es la idea de que una realidad propia del hombre que se ha transmitido a través de la historia encuentra su ser auténtico en la medida en que es fiel a su origen primero y a sus raíces. Aquí lo que se podría ahondar en cuanto al presupuesto es, en primer lugar, la idea de tradición, porque yo he hecho alusión a que la filosofía es algo que hemos recibido por tradición a partir de los griegos. Y esa idea de tradición implica la transmisión en el proceso, en el dinamismo de la historia humana, de algo como un bien. Por eso yo incluso hablé ahí del tesoro de la filosofía, ¿no? La filosofía es un tesoro que hemos recibido de la tradición griega. En general es claro que sin tradición no puede haber historia, porque la tradición es el vínculo que liga al hombre con el pasado. El vínculo dinámico con el pasado supone siempre cierta tradición. El intento de suprimir todo vínculo del hombre con la tradición es, en primer lugar, un intento desde la base frustrado y sin posibilidad real, porque siempre, en alguna medida, dependemos de algo que se nos transmite y que recibimos como herencia. No podemos empezar cada vez, cada día o en cada instancia histórica desde la nada. No podemos, no que queramos o no queramos, no se puede, es imposible. De hecho no es así. Siempre a alguna tradición, por breve que ésta sea, se pertenece. Y aún las que pretenden ser rupturas con la tradición, parten siempre de lo dado. Cuando se mutila una tradición, cuando se la quiebra o cuando se procura romperla, siempre se parte de la tradición recibida y del modo en que se la ha recibido. De manera tal que el vínculo dinámico con la tradición es siempre una realidad en la historia humana. Pero una cosa es la tradición como hecho general del ser histórico del hombre, y otra cosa es la tradición en un sentido ya positivo, porque entendida en un sentido positivo, que es como hay que entenderla aquí, en ese presupuesto que yo he enunciado, es la tradición en cuanto conserva aquellas cosas que el hombre alcanza a descubrir, a discernir o a elaborar, y que son bienes, objetivamente hablando. Claro, esto también tiene un presupuesto, y es que hay bienes objetivos en relación con la naturaleza humana, y que no todo es meramente relativo. La tradición en un sentido positivo es transmisión de verdades, de valores auténticos, en el sentido de bienes que guían el ejercicio de la virtud. Y tomada en este sentido, la tradición no solo es una realidad en la historia humana, sino que es más bien una exigencia espiritual para cada generación, en el sentido de que tenemos que esforzarnos por conservar los bienes que hemos recibido y transmitirlos para las generaciones por venir. Cuando entendemos la tradición en un sentido positivo o valorativo, digamos así, no en un sentido neutro, en un sentido meramente descriptivo, sino como transmisión de verdades y de bienes, la tradición ya tiene un carácter exigitivo. ¿Sí? No es un mero hecho, es un bien que nos reclama
una conducta conforme con él. En la medida en que hemos recibido bienes, tenemos que, primero que nada, apreciarlos como tales, y en segundo lugar, por lo menos conservarlos, si es posible acrecentarlos, si es posible perfeccionarlos o mejorarlos también, en orden a transmitirlos a las generaciones que siguen. Ese dinamismo de la tradición que enlaza el pasado con el futuro en la conservación y en la transmisión de un bien es lo que estamos presuponiendo aquí. Y entendida la tradición en este sentido, implica que si queremos permanecer en ese bien que hemos recibido, tenemos que hacer el esfuerzo de ahondar en su significado profundo, pleno, que es lo que nos permite apreciar el valor de ese bien. Porque otra cosa que pasa también casi ineludiblemente en las tradiciones humanas es que con el correr de las generaciones o con la complejidad de la existencia humana a lo largo del tiempo, el bien original puede desdibujarse, puede borronearse, puede inclusive distorsionarse, mezclarse confusamente con cosas que son ajenas a ese bien. Entonces cada generación, además del esfuerzo de conservar el bien recibido, tiene que ser el esfuerzo de retornar al origen de alguna manera para captar el sentido más profundo y más propio de ese bien. Esto pasa primariamente con ese bien elemental para la existencia del hombre como hombre, que es el lenguaje, la palabra. Cuando usamos palabras nos damos cuenta que cada palabra encierra un tesoro, a veces, que no sabemos valorar adecuadamente, ¿no? Y entonces tenemos que hacer el esfuerzo de reconquistarlo, de volver al origen de la palabra para entender su significado profundo, su alcance pleno. Porque las cosas con el uso se van desgastando, se van poniendo opacas. Y en este sentido es que yo he dicho que para conservar en su ser propio algo recibido por tradición, hay que dirigir la mirada a sus orígenes. Y esto es lo que hay que tratar de hacer con la filosofía. Todos estos aspectos del presupuesto son plenamente razonables, pero resultarían inaceptables para cualquiera que partiese del prejuicio de que tradición es sinónimo de lo que está pasado, lo que está superado en el tiempo, o incluso que tradición es sinónimo de error, que sería el prejuicio de un racionalismo extremo para el cual la tradición no es otra cosa que transmisión de errores. Es cierto que así como se transmiten verdades a lo largo de la historia, también se transmiten errores, porque el esfuerzo humano por alcanzar la verdad nunca es infalible y va mezclado de fracasos. No solo de fracasos, sino también de la debilidad del hombre, que a veces se aferra a errores porque le son convenientes, simplemente. Y por eso hay que distinguir esos dos sentidos de tradición que yo he dicho: la tradición como un mero hecho, que entonces puede dar lugar a una tradición buena y a una tradición mala, una tradición de una verdad o una tradición de un error. Y la tradición en el sentido positivo, que se refiere ya al tesoro que se transmite, al bien transmitido. Obviamente estamos partiendo de la idea de que la filosofía es un bien y que ese bien pertenece a una tradición. Eso también es un hecho que no se puede negar y que está vivo en la misma palabra, porque para nombrar ese bien usamos una palabra que es griega. Nosotros no hablamos en griego, pero usamos una palabra griega porque es un bien que viene de los griegos. Entonces el esfuerzo que hay que hacer, me parece, es retomar su origen para poder medir hasta dónde o en qué medida hemos sido y somos capaces de ser fieles a eso que hemos recibido como herencia. Esto con respecto al primer presupuesto. El segundo, al que había aludido, es el presupuesto que vincula esa filosofía de los griegos a un hecho más amplio de la tradición griega, a saber, la idea de un bien de la naturaleza humana como tal, de un perfeccionamiento del hombre como hombre, que es la idea de la paideia. Ahora, esta idea a su vez presupone que hay una naturaleza humana, y una naturaleza humana que
es universal, o sea que se da en todos los hombres. Y la filosofía, en la concepción originaria de los griegos, forma parte de la paideia, y de una manera decisiva, como algo que es perfectivo del hombre en cuanto hombre. Y de ahí que tenga un interés humanístico, o sea, un interés para el bien común de los hombres, o para el bien de los hombres en general. El bien de los hombres en cuanto que los hombres busquemos ser más plenamente hombres. Este presupuesto tiene como núcleo precisamente esa idea de una naturaleza humana universal. Hoy día ese presupuesto no es del todo generalmente aceptado. Esa es una idea que no es del todo común en la antigüedad, ni en las sociedades humanas o en las culturas humanas hablando universalmente. Es un rasgo propio de la tradición cultural griega, y en eso la tradición griega coincide, por lo menos convergentemente, no digamos que de una manera idéntica, pero sí apuntando en la misma dirección, con la tradición bíblica, en cuanto que hay una humanidad en general, es decir, todos los hombres somos, para decirlo en el modo griego, seres de una misma naturaleza, o, para decirlo al modo bíblico, somos todos hijos de Adán y criaturas de Dios, y por lo tanto todos esencialmente lo mismo. La idea bíblica tiene otra perspectiva, porque está vinculada fundamentalmente al misterio de la creación. En cambio, la idea griega tiene que ver con el concepto griego de naturaleza primariamente, de aquello que está dado para el hombre y de lo cual el hombre ha de partir. Y la idea de que cada cosa tiene una determinación que la hace ser eso que es. Y en el caso del hombre, esa determinación esencial es la misma para todos los hombres. De ahí que ese bien de tradición que es la filosofía es un bien que está abierto a ser participado por todo ser humano. Porque claro, dicho el primer presupuesto, que la tradición griega es el origen de la filosofía, puede parecer que la filosofía es algo que es bueno para los griegos y nada más. Ahora, esa no es la idea griega tampoco, no es la idea originaria de la filosofía, porque entre la tradición griega lo que existe es la idea de que hay cosas que son buenas para el hombre en cuanto que es hombre, y esto le daría a ese bien, que tiene una tradición como origen, un destino potencialmente universal, es decir, es algo que puede ser un bien para todo hombre. ¿Por qué? Porque es planificativo del hombre como hombre. Insisto que este presupuesto hoy día no es aceptado comúnmente, ni siquiera y tampoco en la antigüedad. Hay muchas culturas que identifican al hombre sin más con el hombre como es en esa sociedad, y lo que está fuera es una cosa borrosa, distinta, totalmente otra, sobre la cual no existe preocupación alguna, o sobre la cual no existe ni siquiera un concepto preciso. Y hoy día eso retorna de otra manera, a partir de lo que podríamos llamar el relativismo cultural radical o estructuralista, que entiende al hombre como un producto de la sociedad y como una variable más de la cultura que la sociedad genera, y a cada sociedad a su vez como un compartimento absolutamente cerrado sobre sí mismo, de manera tal que habrá tantos hombres como sociedades haya. No desde esa perspectiva tampoco hay un ser universal del hombre. Eso es una negación de la naturaleza humana común, en la medida en que esto es posible. Pero es una negación ideológica que va contra esa verdad fundamental, insisto, que para los griegos aparece vinculada a esa idea, insisto, de naturaleza, que es como se transmite en la tradición de la filosofía, precisamente, al hablar de la esencia del hombre. La esencia del hombre que no es para unos hombres sí y para otros no, sino que es la misma para todo ser humano. Ahora, ¿hasta dónde hay que fundamentar los presupuestos? Claro, el hecho de explicitar los presupuestos de un enfoque me parece a mí que es una cuestión de mínima honestidad intelectual. Cuando uno va a abordar un tema, tiene que decir desde dónde lo está planteando, ¿no? Para que se vea claro cuál es la posición de partida, y al mismo tiempo el que oye eso pueda situarse frente a los presupuestos, si los comparte, si no los comparte. Es imposible, por supuesto, progresar al infinito en el enunciado de los presupuestos. Hay presupuestos básicos o elementales respecto de los cuales ya no cabe fundamentación ulterior, porque son afirmaciones primarias que nos remiten a hechos
de los cuales tenemos evidencia o no, o a principios, de nuevo, de los cuales tenemos evidencia o no, o los captamos o no los captamos. Y en la medida en que los captamos podremos compartir esos presupuestos, y en la medida en que no los captamos nos quedará la posibilidad de no prestar asentimiento a los mismos. Pero en última instancia tenemos que reposar en ciertos principios. La intención aquí no es remontarnos hasta los principios últimos de los presupuestos, sino simplemente poner en claro cuáles son los presupuestos inmediatos o directos del enfoque acerca de qué es la filosofía desde un punto de vista histórico. Desde un punto de vista histórico no quiere decir, desde estos presupuestos, reducir el ser de la filosofía a la cosmovisión griega, precisamente porque uno de esos presupuestos nos muestra la universalidad potencial de la filosofía y la idea de, contraria a todo reduccionismo, de que hay una naturaleza humana universal o común. Y no se trata, por lo tanto, tampoco de hacer una especie de arqueología, es decir, remontarnos a una concepción antigua que ya está perecida, sino, como dije, en el sentido dinámico de la tradición, tratar de repristinar, de volver a hacer lucir en toda su pureza el sentido originario de algo que sigue viviendo, en la medida en que nosotros somos fieles al sentido originario de la herencia recibida. Y esa fidelidad no es un hecho estático, necesariamente tiene que ser un hecho dinámico, porque es una fidelidad humana a una realidad humana, como es el filosofar. La primera pregunta sería: ¿hasta dónde se deben fundamentar los presupuestos que usted nombró? Y pedirle un poco que desarrolle los dos presupuestos, esclareciéndolos y fundamentándolos un poco más. En realidad, los presupuestos, en este caso, procuran fundamentar el enfoque general del tema. Para entrar en qué es la filosofía, lo que me parece razonable es tratar de entender el ser de la filosofía desde su mite y que recibimos como herencia. No podemos empezar cada vez, cada día o en cada instancia histórica desde la nada. No podemos, no que queramos o no queramos, no se puede, es imposible. De hecho no es así. Siempre a alguna tradición, por breve que ésta sea, se pertenece. Y aún las que pretenden ser rupturas con la tradición, parten siempre de lo dado. Cuando se mutila una tradición, cuando se la quiebra o cuando se procura romperla, siempre se parte de la tradición recibida y del modo en que se la da origen histórico en la tradición cultural griega. Esa intención de entenderlo a partir de su origen es lo que requiere cierto fundamento, y por eso yo he recurrido a un primer presupuesto, que es la idea de que una realidad propia del hombre que se ha transmitido a través de la historia encuentra su ser auténtico en la medida en que es fiel a su origen primero y a sus raíces. Aquí lo que se podría ahondar en cuanto al presupuesto es, en primer lugar, la idea de tradición, porque yo he hecho alusión a que la filosofía es algo que hemos recibido por tradición a partir de los griegos. Y esa idea de tradición implica la transmisión en el proceso, en el dinamismo de la historia humana, de algo como un bien. Por eso yo incluso hablé ahí del tesoro de la filosofía, ¿no? La filosofía es un tesoro que hemos recibido de la tradición griega. En general es claro que sin tradición no puede haber historia, porque la tradición es el vínculo que liga al hombre con el pasado. El vínculo dinámico con el pasado supone siempre cierta tradición. El intento de suprimir todo vínculo del hombre con la tradición es, en primer lugar, un intento desde la base frustrado y sin posibilidad real, porque siempre, en alguna medida, dependemos de algo que se nos transmite.